En este video trataremos de dar una explicación dentro del área de epistemología de las ciencias sociales a cargo del docente Céspedes Ariel. Formamos parte del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica y estamos cursando el tercer año del profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación. En este momento se nos designó el tema del falsacionismo y los programas de investigación científica. Dentro del tema asignado nos encontramos con Karl Popper, quien fue considerado uno de los filósofos de la ciencia más importantes dentro del siglo XX. Este autor resumió su modo de pensar en la teoría del falsacionismo. ¿Qué es el falsacionismo? El falsacionismo es una doctrina epistemológica, la cual se aplica a las ciencias y propone la falsabilidad como criterio para distinguir de lo que es una ciencia y lo que no. Para Popper, constatar una teoría significa refutarla a través de un contraejemplo. El autor sostiene que la ciencia no es capaz de verificar si una hipótesis es verdadera, pero sí si es falsa. Podríamos agregar el concepto de ciencia, la cual significa un conjunto de hipótesis, las cuales deberán ser probadas. El tema abordado, el falsacionismo, podríamos decir que el término verificacionismo se usa en oposición al falsacionismo, ¿sí? El falsacionismo lo que usa a los hechos observacionales para falsear o anular la hipótesis inicial. En el verificacionismo dice que hay que añadir hechos observacionales para corroborar la hipótesis con lo que ésta queda consolidada. En esta ocasión le voy a hablar de Imre Lakatos, quien nació en 1922 y falleció en 1974. Bueno, Lakatos fue el alumno de Karl Popper, el creador de la teoría del falsacionismo. Lakatos decía que ninguna teoría científica es abandonada porque es observada o refutada, ¿no es cierto? Él se basa en un núcleo y en un cinturón protector, en donde el núcleo son todas las hipótesis generales o universales y el cinturón protector son todas las hipótesis auxiliares que sí van a modificar las hipótesis generales o universales en cuanto sea necesario, ¿no es cierto? Porque todas estas hipótesis nuevas se tienen que adaptar a la realidad. Este autor propone un programa de investigación científica en donde se va a basar en un método heurístico. ¿Qué quiere decir heurístico? Es un método en donde se aumenta el conocimiento. Dicho método va a dar dos resultados, el negativo y el positivo. El resultado negativo va a decir que no se va a descartar la hipótesis principal hasta que la realidad demuestre lo contrario. Y la positiva se dice que por el desarrollo de la ciencia ya se generan nuevas hipótesis, pero estas hipótesis nuevas recién se la van a aplicar cuando la realidad la requiera. Así como el método heurístico dio dos resultados, uno negativo y otro positivo, dentro de la investigación también da otros dos resultados en donde tenemos el progresivo y el regresivo. El progresivo es en donde justamente el nombre lo dice todo, que se va progresando tanto teóricamente y empíricamente dentro del programa de investigación científico. Y el regresivo quiere decir que de tantas hipótesis que hay o de refutar tantas hipótesis se llegue a la hipótesis principal y se descarte todas las otras hipótesis quedando como una teoría no falseable. Lo que quiero marcar en este video es tanto la teoría de Popper como la teoría de Imre Lakatos. Es que Popper dice que las teorías científicas se desechan o se reemplazan
Y Lakatos dice que ninguna teoría se rechaza o se reemplaza hasta que la realidad lo pida o sea necesario. Bien, cerrando con la idea y concluyendo este trabajo, podríamos decir que no existe una teoría absolutamente verdadera, sino más bien, a lo sumo, una teoría no refutada. En este caso, la única verdad sería la que puede ser falsada y no la que puede ser simplemente verificada, como lo es en el caso del método científico. En este sentido es que Popper nos dice que se podrá examinar infinidades de casos, pero basta con un solo contraejemplo para refutarlo y echar abajo toda afirmación. Por eso es que para este autor la ciencia avanza en base al ensayo y al error, mediante refutaciones, mediante conjeturas, y así la teoría que sobreviva o que supere más intentos por refutarla es la que va a ser considerada verdadera o la que va a estar más cerca de la verdad y será por lo tanto la más adecuada.